Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos más y ya comenzamos con el webinar. Le vamos a dar 5 minutos a las personas para que terminen de ingresar y ya entramos. Listo, son las 4 de la tarde. A las 4:05 comenzamos con el webinar. Muchas gracias a todos los que están súper juiciosos y ya ingresaron. Bienvenidos.
Para los que están llegando, vamos a dar 2 minuticos más y comenzamos con el webinar. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que sea de gran interés para todos. Bueno, muy buenas tardes a todos los juiciosos que ya se inscribieron y que están aquí con nosotros. Me voy a presentar. Mi nombre es Luis Arango, soy el director de Relaciones Sostenibles y durante mucho tiempo el director de la Unidad de Aguas de Gaia Servicios Ambientales, ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, con 22 años de experiencia. Me dediqué 2 años al mundo del petróleo y hermosamente en el mundo del petróleo conocí el mundo del agua. Y bueno, pues ya llevo aproximadamente 20, 21 años haciendo sistemas de tratamiento de agua. Con Gaia llevo los 15 años que está cumpliendo en un mes la empresa. Estamos de quinceañeros y queremos pues hablarles un poco sobre economía circular y el agua. Entonces, cuando quieran hacer preguntas, pueden ir haciéndolas a través del chat y al final de la charla, de la conferencia, vamos a responder las preguntas. ¿Listo? Un segundo. Bueno, vamos a tener unas reglas en nuestra reunión. La primera regla es que por favor desactivemos la cámara y el micrófono. Obviamente esto pues con el fin de mejorar la calidad de la red. Últimamente pues el internet está un poco saturado. Entonces, bueno, esa es la idea. También les sugerimos renombrarse con el nombre de la persona y la empresa, y esto es para poder direccionar las respuestas a las preguntas. Ejemplo, si de una empresa X, vamos a suponer de alimentos o constructora, nos hacen alguna pregunta, pues trataremos de personalizarla un poquito de acuerdo a ese tipo de empresa el cual nos estén preguntando. Las preguntas, como les dije ahorita, vamos a usar el chat, ¿no es cierto? Ahí está siempre pues a su mano derecho y al fin del webinar vamos a darle la respuesta. Las memorias del webinar también serán enviadas al correo electrónico que nos dejaron al ingresar una semanita después, pero también va a ser grabado y va a ser publicado en nuestro canal de YouTube, que lo tenemos aquí, es Gaia Servicios Ambiente. ¿Listo? También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Estamos compartiendo información constantemente. Todos los webinars que hemos realizado se encuentran en nuestras redes y pues son de libre acceso. Antes que nada quisiera darles las gracias a todos por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Como saben, Gaia tiene su propósito superior, que es pasión por un planeta sostenible. Aquí estamos todos, o todos los que estamos aquí en Gaia somos unos locos enamorados de la sostenibilidad y del planeta. Entonces vamos a tratar de construir
poco a poco una gran comunidad con ustedes y replicar toda esta información para que no se quede solo en nosotros, sino que cada vez muchas más personas tengan acceso a toda esta cantidad de conocimiento. Y hoy vamos a hablar un poco del agua y la economía circular. Bueno, importantísimo entender que el presente modelo económico de economía circular el presente modelo económico, no hablando de economía circular, sino lo actual, es extraer, producir y desperdiciar o botar. Este modelo ya está llegando al límite de su capacidad. No sé si es bien sabido para todos, pero les cuento, en este momento ya nos hemos gastado aproximadamente 1.6, 1.7 veces el planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que ya todos los recursos naturales están agotados. ¿Por qué? Porque obviamente pues estamos desperdiciando al final del proceso. La economía circular, ¿qué es? Es una alternativa que es muy atractiva y que además busca redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Entonces vamos a crecer beneficiando la sociedad. Pero también esto nos implica disociar un poquito la actividad económica del recurso del consumo de los recursos finitos, ¿no es cierto? Acuérdense que todos los recursos renovables de una u otra manera son finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño. O sea, vamos a empezar desde todo el diseño de nuestros sistemas pensando en eso. ¿Cómo eliminamos los residuos? ¿Cómo disminuimos? ¿Cómo reusamos? Esta teoría está respaldada por una transición a fuentes renovables de energía. Eso es muy importante. El modelo circular crea capital económico, capital natural y capital social. Bueno, y básicamente está basado en 3 principios. Eliminar residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y regenerar los sistemas naturales. Bueno, este concepto lo da la Fundación Ellen MacArthur y ellos son los pioneros de todo el tema de economía circular. ¿Listo? Aquí también es muy importante entender que estos principios cuáles son los principios de la economía circular y cómo se van a relacionar con la gestión sostenible del agua. Aquí en esta gráfica que vemos a la derecha vamos a ver pues, sencillamente que tenemos a un lado sistemas de gestión, al otro lado unas iniciativas, y cuando esos dos temas se alinean, ahí es donde vamos a encontrar las verdaderas oportunidades para nosotros poder tener proyectos de alta calidad y que sean bastante impactantes. ¿Listo? Esa alineación de oportunidades, como lo acabo de decir, la debemos hacer mediante la identificación de proyectos, hacer enfoques diferentes, teniendo muy claros cuáles son nuestros objetivos, ¿no es cierto? Y obviamente nuestros objetivos, como ya lo dijimos en los principios, uno de ellos es disminuir los residuos, ¿no es cierto? No vamos a tratar de disminuir al máximo los residuos. Otro tema muy importante es la empresa, el valor y el impacto, y los puntos de interfaz entre el sistema natural del agua y los sistemas gestionados. ¿Qué son los sistemas gestionados? Son los sistemas que el hombre ha manejado. ¿Listo? Y básicamente vamos a ver cómo la economía circular puede utilizarse para considerar el potencial de los nuevos modelos de negocio, mejorar el rendimiento funcional y el impacto, y también generar un mayor valor y oportunidad comercial. Siempre hay que tener también algo en cuenta, y es que cuando estamos votando algo, puede ser que todo eso que estemos votando ahí, hay valor escondido, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de buscar, ese valor que está inherente en todos esos residuos. Y según la Fundación Ellen MacArthur, hay 3 principios muy importantes, ¿listo? Que vamos a tener en cuenta para poder validar todo el concepto de economía circular y el agua. Entonces, el primero de los conceptos, ¿no es cierto?, es desenvolver las externalidades de los residuos, lo que les estaba contando ahora. Vamos a tratar de entender muy bien los residuos, qué son los residuos y por qué se están presentando los residuos. ¿Listo? Vamos a optimizar la cantidad de energía, minerales, materiales, productos químicos utilizados en los funcionamientos de los sistemas de agua. ¿Listo? Y esto teniendo que ver en relación con otros sistemas.
Por ejemplo, si yo tengo una planta de tratamiento y puedo optimizar la energía, le pongo energía solar o le puedo optimizar todos los productos químicos que estoy utilizando dentro de la planta por medio de pruebas de tratabilidad, etcétera, etcétera, pues ahí vamos a tener bastantes ahorros y vamos a eliminar elementos que muy posiblemente no se estén gastando o consumiendo durante las reacciones. Bueno, también vamos a optimizar el uso consultivo. Es muy importante entender qué es el uso consultivo dentro del agua, dentro de una subcuenca, en relación con las subcuencas adyacentes. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros tomamos el agua en una cuenca y lo botamos en otra. Eso es un uso consultivo, es cuando o lo trasvasamos o lo mandamos a otra, de otra manera, o la ensuciamos, ¿no es cierto? En caso contrario, el uso no consultivo es cuando el agua es utilizada y se devuelve exactamente en las mismas condiciones al medio del cual ha sido extraída. Bueno, y otro tema muy importante es utilizar medidas o soluciones que proporcionen el mismo resultado sin utilizar agua. Ah, pero venga, es que nosotros podemos hacer este proceso sin agua, procesos en seco. Entonces, desde la producción, desde el diseño de los procesos, vamos a tener en cuenta todos esos temas para poder tener mucho más claro cuáles van a ser esos residuos que vamos a tratar de disminuir. ¿Listo? Pues imagínense, un ejemplo, vamos a lavar vehículos sin agua. Ah, bueno, lavado en seco de vehículos. Entonces, esos son muy buenas medidas y muy buenas alternativas para poder entrar en este principio. Bueno, el principio número 2, básicamente es mantener los recursos en uso. Esto es que no es eliminar, el desechar, el botar, el tirar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Optimizar el rendimiento de los recursos, el uso, la reutilización del agua, la energía, minerales y productos químicos en todos los sistemas hídricos. Miren que aquí, aunque estamos hablando del agua, tenemos que verlo desde una manera global. Y aquí estamos viendo no solo el agua, sino la energía que estamos gastando y que estamos utilizando para poder hacer esa transformación de los recursos minerales y productos químicos. ¿Por qué? Porque las plantas de tratamiento requieren productos químicos, porque los procesos también requieren productos químicos. Vamos a optimizar también la energía de la extracción de los recursos del sistema hídrico, maximizar su reutilización y generar valor agregado con las interfaces del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Ve, si de pronto a mí esta agua yo la puedo desechar de una manera, pero al otro le sirve de esta otra manera, entonces eso es empezar a hacer conexiones con otros sistemas. O es que el agua me sale muy caliente, por ejemplo, pero yo la puedo aprovechar para hacer cogeneración de energía. Entonces, todos esos ejemplos que les estoy dando son ideas que uno puede empezar a explorar durante el diseño de los procesos. Y vamos a regenerar el capital natural. ¿Qué hacemos aquí? Pues maximizando caudales ambientales, reduciendo los usos consultivos y no consultivos del agua, o sea, reduciendo el consumo de agua. Preservar y mejorar el capital natural, por ejemplo, vamos a restaurar los ríos, prevención de la contaminación, la calidad de los efluentes. Qué rico sería que cada uno desde su ciudad pudiera ver los ríos en perfecto estado y, ¿por qué no, hasta de pronto uno hacer un paseo en bote por el río? Sería hermoso, que hubieran otra vez animalitos. Entonces eso es muy importante. Y también vamos a garantizar la mínima perturbación de los sistemas hídricos naturales a causa de las interacciones y los usos humanos. ¿Qué sucede? Cada vez que los seres humanos entramos a intervenir algún ecosistema, pues obviamente vamos a modificar y vamos a tener una cantidad de interacciones con el medio. Lo ideal sería minimizar estas interacciones lo más que podamos. ¿Listo? Bueno, ahora les quiero contar o les quiero mostrar un diagrama de economía circular para la gestión y el suministro de agua basado en el principio de restauración por diseño, lo que estábamos hablando. O sea, vamos a tratar de restaurar. ¿Listo? Entonces, aquí que tenemos una fuente de agua, básicamente, pues vamos a hablar de fuentes naturales de agua fresca. ¿Listo? También, ¿qué sucede? Miren que tradicionalmente la forma en la que está dimensionado o diseñado todos nuestros procesos básicamente son tomar, hacer y desechar, que esto es un sinónimo en el agua de tomar, usar y descargar.
¿no es cierto? Entonces, básicamente, pues el agua se obtiene de los ríos, lagos, embalses, arroyos, océanos, acuíferos subterráneos, bueno, también lluvias, obviamente. Después se utiliza y se puede utilizar en 4 categorías, digamos, tradicionales, que puede ser agricultura, municipal, industrias y medio ambiente. Y también esto incluye, pues, obviamente, usos consultivos y no consultivos. Y el agua no consumida, ¿qué sucede? Se devuelve a la cuenca, directa o indirectamente. ¿No es cierto? Directamente cuando el vertimiento es directo a la fuente o a través, por ejemplo, cuando es una ciudad de una planta de tratamiento, o inclusive hay muchas ciudades que no tienen plantas de tratamiento. ¿Listo? Luego, esta agua pues puede reutilizarse posteriormente, ¿no es cierto? Aguas abajo o perderse básicamente en la cuenca. Bueno, esto es un enfoque lineal, como les estaba contando, del uso del agua gestionado por el hombre y hoy prevalece en la mayoría de las cuencas. Realmente este proceso o este enfoque es completamente insostenible. O sea, ya no podemos seguir pensando de esta manera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos agotando completamente los recursos. Cada vez vemos que hay menos agua, que el cambio climático es más obvio, digamos que ya estamos preparándonos para el cambio climático, ¿no es cierto? Y también debemos gestionar pues, los sistemas hídricos, con vistas a qué? A la sostenibilidad a largo plazo, abordando las demandas globales y locales de agua. Eso es muy importante. Si vemos en nuestra localidad cercana, ya hay muchos municipios que realmente tienen un tema crítico con la disponibilidad del agua. Hay otras comunidades que, por decir algo, trasvasan su agua de una cuenca a la otra para su propio uso. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente tenemos que empezar a pensar globalmente. ¿Listo? Eso es muy, 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 muy importante. Bueno, y ahora vamos a mirar cómo sería un diagrama circular de economía circular para los sistemas hídricos. Entonces, estamos viendo el diagrama lineal, que es la parte central, viene la fuente, un almacenamiento, hay un sistema de abastecimiento, se utiliza y se descarga el agua. ¿Listo? Pero básicamente hay 2 formas del manejo. Listo, hay una primera forma de manejarlo, que es como lo maneja la naturaleza, y una segunda forma es como los humanos podemos darle también ese manejo. Listo, es muy importante también entender o recordar que el volumen total de agua que tenemos disponible en un momento dado en una cuenca es el balance de la cuenca. Listo, entonces aquí estamos imaginándonos que estamos en una cuenca. Y vamos a recordar los principios. El principio 1, que es desenvolver las externalidades de los residuos. El principio 2, que es mantener los recursos en uso. Y el principio 3, que es regenerar el capital natural. Bueno, vamos a hablar un poquito del manejo natural. Bueno, ¿cómo es el sistema gestionado por la naturaleza? Entonces vamos a verlo. Dentro de una cuenca determinada del ciclo natural del agua, ¿qué pasa? Actúa para reoptimizar, reutilizar y reponer el agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podríamos pensar en que la naturaleza reoptimiza? Si se necesita, por ejemplo, un suministro específico del agua para mantener todo un ecosistema y la biodiversidad. Esto realmente es naturalmente viable y se basa en la complejidad del ecosistema, el clima y la capacidad general de adaptación de las plantas y los animales a un entorno cambiante. Reutilizar el agua. Se trata básicamente de que forma natural se hace una medida en que el agua se desplaza de las zonas más altas a las más bajas por la gravedad e interactúa con toda la fauna y la flora. Y cuando hablamos de reponer, el ciclo natural concluye básicamente con el retorno del agua al medio ambiente. ¿A través de qué? De una evapotranspiración, la infiltración o flujos de agua superficiales. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar el ciclo. Como un dato importante, gran parte de la evaporación no se realiza en tierra, se realiza en el mar. Entonces, el ciclo del agua tiene una complejísima
un complejísimo movimiento a nivel marino. ¿Listo? Y eso es importante entenderlo. Bueno, ahora, ¿cómo puede el ser humano o cómo podemos nosotros hacer un sistema gestionado, obviamente, de economía circular para el agua? Listo, entonces vamos a ver que en el lado pues, de la gestión humana, la circularidad del agua se ve afectada, ¿por qué? Pues por nuestra misma acción y cuando alteramos el ciclo natural del agua. Como por ejemplo, ¿qué? Entonces la extracción de agua dulce por encima de su tasa de reposición. Ah, bueno, tenemos unos acuíferos y vamos a sacar tanta agua de esos acuíferos que la infiltración o que sea o la reposición por otro acuífero no le da suficiente abastecimiento. Entonces, ¿qué pasa? El acuífero se va secando. O es que vamos a coger el agua de una quebrada o de un río, ahí es cuando hablamos también de los caudales ecológicos, y nos tomamos toda el agua, entonces secamos la fuente de ahí para abajo. Entonces, ¿qué sucede? Estamos utilizando tanta agua que el mismo sistema no es capaz, por medio de las lluvias y por medio de algunos otros mecanismos, de recuperar y de abastecer otra vez esa fuente de agua. ¿Listo? Otro tema importante es que aceleramos la pérdida del agua mediante métodos de riego y distribución ineficientes. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos dándole un uso al agua y, por ejemplo, hacemos un riego de día, cuando gran parte del agua se va para la evapotranspiración o simplemente se evapora, pues entonces estamos sacando el agua de la cuenca, de la fuente hídrica natural y la estamos evaporando. Miren que la estamos llevando, aunque es el mismo ecosistema, la estamos llevando a otro lado. ¿Qué podría hacer uno ahí? ¿O qué podríamos hacer? Hombre, regar de noche o regar a ciertas horas donde la evaporación no sea tan alta. ¿Listo? Y otro punto muy importante es que si contaminamos el agua y estamos limitando el uso y la utilidad para otros usuarios. Ah, es que venga, yo aquí cojo el agua y la utilizo para cierto proceso, lavado de cualquier cosa, y la vuelvo y la tiro a la fuente. Pero entonces resulta que a las personas o a la comunidad o a la empresa de abajo le llega esa agua así llena de contaminantes. Entonces ya no va a ser tan viable o va a ser mucho más costoso poder utilizar esa agua. ¿Listo? Esos son resultados que tienen realmente un impacto muy adverso en el ciclo natural del agua y pueden dar lugar a pérdidas económicas y medioambientales. Y básicamente eso es que a costa de satisfacer algunas necesidades humanas. Entonces, tenemos que dejar de pensar en mí, yo, y tenemos que pensar en nosotros. Listo, es muy importante. La economía circular básicamente le invita a todos los seres humanos a dejar un poquito ese ego y a empezar a pensar como comunidad. ¿Listo? Ahora, una oportunidad con la economía circular realmente es alinear mucho mejor el ciclo humano del agua, ¿no es cierto? Con el ciclo natural. ¿A través de qué? De diferentes medidas. Podemos evitar el uso mediante el replanteamiento de productos y servicios y la eliminación de acciones ineficaces. ¿Listo? También podemos reducir el uso impulsando mejoras continuas mediante la eficiencia en el uso de agua, programas de producción más limpia, los programas de uso y ahorro eficiente del agua, una mejor asignación y gestión de los recursos. Resulta que hay comunidades que le dicen a uno, ingeniero, es que no me alcanza el agua, venga, ¿y usted cuántos litros por segundo tiene? Ah, tengo 20, y uno hace cálculos y necesitan 10, y no le alcanza el agua. Pero entonces gran parte de esos problemas son porque en la misma comunidad uno va a ver y tienen fugas, tienen las llaves abiertas, muchos duermen el niño con el chorrito del agua, se lavan los dientes y todo el tiempo el agua está botando. Entonces son cosas que tenemos que empezar a pensar, ¿listo? También tenemos que pensar en reutilizar. ¿Por qué? Porque para reutilizar, esto busca que todas las oportunidades se analicen y se tengan dentro de una operación. O sea, vamos a tratar de hacer circuitos cerrados o lo más cerrados posibles. ¿Listo? Hay veces que reutilizar el agua en un circuito cerrado es muy complicado, sobre todo por la acumulación de sales. Eso se los contamos en otro webinar que hicimos acerca de reuso de agua. Y pues, hombre, aunque hay mecanismos para poder manejarlo, ¿no es cierto? Pues obviamente es un poco más costoso. ¿Listo? Dentro del reciclaje, ¿qué podemos hacer? O
operaciones internas, ¿sí o no? O para aplicaciones externas. Entonces vamos a coger esta agua y la vamos a utilizar para otra cosa. Bueno, y también para reponer, que es otro punto bien importante, la reposición, vamos a devolver el agua a la cuenca de forma eficiente y eficaz. ¿Eso qué quiere decir? Que la función del uso del agua en estos bucles puede tener una cantidad de dimensiones. O sea, todas estas rayitas que ustedes están viendo aquí tienen la capacidad de absorber una cantidad de proyectos y coger toda esa capacidad humana de inventiva y ponerla a funcionar. ¿Listo? Entonces aquí también pues tenemos que tener muy en cuenta el tema de recarga de acuíferos. Hombre, es que venga, en vez de coger el agua, por ejemplo, lluvia, cuando hacemos superficies muy grandes en cemento, por ejemplo, o en vías, esa agua que antes se infiltraba ya no se va a poder infiltrar. Entonces se va a tener que ir para otro lado, o en escorrentía que producen erosión, o para los ríos, aumentando caudales. Entonces miren que cuando, por ejemplo, vamos a empezar una ciudad de cero o un proyecto de cero, es muy interesante empezar a pensar, venga, es que nosotros podemos recargar los acuíferos. Bueno, vamos a hacer unos pozos de recarga. ¿Listo? O vamos a hacer también una reutilización indirecta o directa del agua. ¿Vale? Por ejemplo, una reutilización de agua potable, y es que hay aguas que no se contaminan tanto. Podemos reutilizar esas aguas. ¿Listo? Estos conceptos, pues es muy importante y es súper fundamental comprenderlos para poder gestionar pues de una manera adecuada todos los recursos. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito ya de las dimensiones del uso del agua. El agua, pues, como todos lo saben, es fundamental para satisfacer las necesidades básicas de todos los seres vivos, ¿no es cierto? Este pues, servicio es la vida, básicamente. No se puede satisfacerlo sustituyéndolo pues, por otras cosas. O sea, nosotros no podemos coger el agua y decir, venga, sustituyámosla por... No, no hay. ¿Listo? Entonces, es bien importante entender que el agua la podemos dimensionar en este concepto, digámoslo así, como tres formas. La primera sería ver el agua como un servicio, ¿listo? Entonces aquí vamos a hablar pues de un uso consultivo, un uso en producción y uso del proceso, ¿listo? El agua básicamente como un servicio se puede ver como el saneamiento pues en nuestros hogares y empresas, ¿listo? Se puede utilizar para la refrigeración, calefacción de nuestros edificios, como parte de procesos de producción en nuestras fábricas, ¿listo? Muchas veces el agua no se requiere para esos procesos, pero de todas maneras nosotros lo estamos utilizando y lo estamos haciendo porque ya lo venimos haciendo mucho tiempo atrás. Entonces es de vital importancia empezar a cambiar esa forma de pensar. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, el agua de refrigeración. ¿Qué pasa con esa agua de refrigeración? De pronto uno puede recolectar todas esas aguas y hacer algo con ellas. En este momento se botan. Listo. Hay otro tipo de refrigeración que es por evaporación. Listo. Pero de pronto también se puede hacer con otro tipo de mecanismo y obtener mucha mejor eficiencia energética. Listo. Las dimensiones del agua también se relacionan pues con el nexo entre alimentación, el agua, la energía, por ejemplo, los nutrientes, también es el agua como un servicio, la reducción de los usos consultivos, la generación de energía hidroeléctrica, biomasa, el hecho de que se puedan aprovechar y generar valor y optimizar, así como el equilibrio adecuado entre la naturaleza y las necesidades humanas, variará según la base, el nivel de desarrollo de la sociedad y la categoría de uso. Eso es muy importante entenderlo. No es lo mismo tener un uso agrícola, municipal, industrial o medioambiental. ¿Listo? Bueno, y el agua, vamos a ver ahora el agua como una fuente de energía. Resulta que el agua es una inmensa fuente de energía. Colombia, como todos lo saben, es uno de los principales pues, productores de agua de energía basada en agua. Nosotros tenemos gran parte de nuestro mix energético basado en hidroeléctricas y esto nos da una energía muy limpia en comparación, por ejemplo, con países que basan su energía en térmicas o algunos otros tipos de mecanismos.
Bueno, y aquí vamos a tener pues diferentes tipos de energía, ¿no es cierto? Podemos aprovechar la energía cinética del agua. Muchas veces esta agua también desde el subsuelo viene con demasiado poder calorífico, o sea, el agua termal, ¿listo? O el agua del subsuelo. Entonces, y ahora se están haciendo demasiados ensayos, inclusive ya están operando muchas comunidades con agua de subsuelo proveniente pues, de sitios termales y biotérmica. ¿A qué se refiere la biotérmica? Básicamente a temas de descomposición por diferentes mecanismos con animalitos. ¿Listo? Bueno, y eso es bien interesante validarlo porque gran parte de nuestros sistemas de tratamiento, sobre todo los sistemas de tratamiento anaerobios, producen, por ejemplo, biogás. Entonces el biogás se puede reutilizar también como una fuente de energía. ¿Listo? Y viendo el agua como portadora o como transportadora, si lo queremos decir mejor, básicamente es el transportador universal, listo, y el diluyente universal. Y en ambos contextos el agua actúa como portadora de sustancias químicas, que estamos viendo aquí, de nutrientes, de minerales. Eso se hace por medio de partículas, en estado disuelto, suspendido. Entonces vamos a ver que el agua es como una cinta transportadora dentro de todo el mecanismo de la Tierra. Si vemos la Tierra como Gaia, como una célula, como un ser vivo, es el gran transportador de nutrientes y de contaminantes dentro de la Tierra. ¿Listo? En entornos agrícolas, ¿qué pasa? Existe un alto potencial de presencia de nitrógeno y fósforo que viene procedente de los fertilizantes. Bueno, ¿y qué pasa con todos estos nutrientes? Que en exceso ya empiezan a afectar otros sistemas, ¿no es cierto? En entornos, por ejemplo, municipales e industriales, se podrían tener trazas de residuos altamente peligrosos, cianuros, mercurios y una lista interminable de productos, ¿vale? La eliminación de estos productos químicos y nutrientes puede estar motivada por razones económicas, pero en muchas situaciones está impulsada por requisitos normativos. Y eso es muy importante porque la normatividad es la que nos tiene que empezar a decir cuáles son los lineamientos y para dónde vamos. Listo. Y esto se utiliza, ¿y esto se hace para qué? Pues obviamente para la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente. Por ejemplo, los recientes límites de nitrato y fosfato que se están aplicando en la Unión Europea. En Colombia tenemos un decreto que es el 3930 y la resolución 0631 que ya nos establece también unos límites de vertimiento y así una gran cantidad de normatividad de muchos países donde ya están empezando a decir, no, un momentico, usted sí puede utilizar el agua, pero no me la bote llena de cosas. ¿Listo? Trátemela. La extracción de este nitrógeno y el fósforo de los efluentes finales de las plantas de tratamiento y aguas residuales proporciona muchos beneficios, ¿no es cierto? ¿Y esos beneficios qué son? Mejorar la calidad de agua, de salida de ese sistema para que en otro sistema tenga más oportunidades de reutilizarla, ¿no es cierto? Y esto reduce el costo, como lo habíamos dicho anteriormente, de tratamiento y aprovechamiento. También reduce muchos impactos ambientales y mejora el capital humano y natural. ¿Qué sucede con eso? A ver, pues si ya no le echamos tanto nitrógeno y fósforo al agua, pues no vamos a tener eutrofización, vamos a tener menos cantidad de bacterias, digamos, de X o Y tipos que proliferan con todos esos nutrientes y vamos a permitir que todo el ecosistema fluya de una manera mucho más natural. Y también ofrece la oportunidad, pues, para el uso como fertilizantes y mejora el potencial biológico urbano. ¿Qué quiere decir? Ah, venga, es que si yo saco esos nutrientes del agua, los puedo tener de pronto concentrados en algún punto y los puedo volver a reutilizar. Entonces son oportunidades también que se tienen para poder mejorar todos los procesos. Ahora vamos a ver un enfoque sistémico del agua. Listo, vamos a ver el ciclo del agua como un enfoque sistémico y básicamente lo que vamos a ver es que el agua es como un sistema de sistemas, o sea, siempre hay dentro de ese gran sistema una cantidad de subsistemas, ¿listo? ¿Estos cuáles incluyen?
sistemas medioambientales, sistemas agrícolas, sistemas industriales y sistemas municipales, que eran los que habíamos hablado anteriormente. Bueno, y la aplicación de este sistema, de este pensamiento sistémico, perdón, es fundamental ¿para qué? Para identificar las oportunidades de economía circular que existen dentro de un sistema dado, así como los otros sistemas asociados. Bueno, y este enfoque sistémico también nos permitirá evaluar el impacto y maximizar el valor creado como resultado de la aplicación de los principios de la economía circular. Vamos a analizar un proyecto, ¿listo? Y el proyecto es este que les tengo acá. Entonces, el proyecto es un sistema de agua municipal. Básicamente, ¿qué vemos ahí? Esta es una abstracción simplificada de lo que pasa dentro de un sistema municipal. Entonces, el agua fluye por los ríos, se capta, en algunas ocasiones se les hace un tratamiento, en otras no, vamos a suponer que sí. Después se realizan bombeo o distribuciones, ya se lleva a la comunidad, hay una gran cantidad de usos ahí. Después las aguas residuales se recolectan, se tratan y se descargan. Listo, digamos que ese es el uso más normal. En algunas ocasiones, que no debería ser, después de la recolección, sin ningún tratamiento, se descarga al río. Listo. Y ahí es cuando vemos que pues van a haber una gran cantidad de impactos negativos para el medio ambiente. Listo. Pero también hay muchas oportunidades de aplicarle economía circular a este sistema municipal. Empecemos entonces por el tema eléctrico. Entonces miren que, por ejemplo, desde la captación con sistemas de microturbinas, centrales, no sé, ruedas Pelton, etcétera, 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 generadores, se puede producir electricidad. Pero esa misma electricidad también se puede utilizar, por ejemplo, para ese bombeo. Entonces miren que aquí estamos cerrando un ciclo. ¿Listo? Adicional a eso, dentro de los usos del agua, también podemos hacer un reuso. Listo, aquí se puede hacer un tratamiento y por medio de diferentes tecnologías, eso se puede reutilizar para agricultura, como riego, se puede reutilizar o reusar en la industria, listo, como agua para procesos. Y volvemos al tema de la salida. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del tema de los tratamientos. ¿Listo? Cuando estamos haciendo el tratamiento de agua, gran parte de este tratamiento se realiza de forma anaerobia y aerobia. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de esa digestión biológica, porque no quiero dividir mucho entre la anaerobia y la aerobia, pero cuando todas estas digestiones se realizan, gran parte de estos microorganismos consumen o requieren también esos nutrientes para poder vivir, y eso se convierte en lodos, y esos lodos se pueden reutilizar. ¿Listo? Entonces también por medio de esas digestiones biológicas se pueden extraer ciertos tipos de nutrientes que pueden ser reutilizados en la agricultura, por ejemplo. Y si utilizamos algún tipo, como les había comentado ahora, de tratamiento anaerobio, o sea, sin oxígeno, aerobio con oxígeno, podemos aprovechar esas reacciones biológicas de esas bacterias y producir biogás. Entonces, aparte de que estamos limpiando el agua, estamos recogiendo energía o estamos captando energía, una energía renovable que puede ser utilizada nuevamente, no solo en la parte industrial, sino también en el consumo humano. Algunas ciudades o pueblos están haciendo esos procesos y vemos gran cantidad de ejemplos a nivel mundial donde cocinan con el mismo biogás que se produce en la planta de tratamiento. Entonces, cuando vemos el enfoque global, el enfoque sistémico de todo este proceso, vemos que sí hay muchas oportunidades de aplicarle economía circular a un ciclo del agua que normalmente era tómela, trátela, úsela, bótela. ¿Listo? Entonces, invitación, dejen volar la imaginación y empiecen a buscar bastantes formas de poder mejorar y optimizar cada vez más todos estos procesos. Bueno, para poder entender un poquito más qué pasa en cada una de las zonas, tenemos que también entender que son modelos de cuencas, o sea, hay diferentes
tipos de cuencas y obviamente hay diferentes impactos y diferentes soluciones. ¿Listo? Eso es muy importante entenderlo porque no para todos los sitios o todas las zonas se puede hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué incluye un modelo de cuenca? Incluyen tener en cuenta las condiciones climáticas, la escala de la ciudad o de la empresa. Estamos analizando obviamente pues el ejemplo del enfoque sistémico en un sistema de agua municipal. Tipos de usos ambientales, municipales, industrial, agrícola, topografía y geografía de la cuenca y el nivel de desarrollo de la ciudad. ¿Listo? Voy a contarles lo de estas cuencas y vamos a parar un momentico y les voy a hacer una pregunta para que me ayuden y podamos esclarecer si ya hemos entendido un poquito el concepto sobre economía circular en el agua. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues hay tres tipos digamos, de modelos de cuencas, las llanuras bajas o son las llanuras más áridas. Estos son sistemas que tienen pues un alto valor. La reutilización del agua tiene que ser clave en este proceso porque ya es la última fase, digámoslo así, o el último usuario dentro del proceso. Y las soluciones que desplazan el agua con otras medidas serían las adecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a empezar a pensar en procesos que no requieran agua. ¿Listo? Esa es una cosa bien importante. Bueno, hay también llanuras medias, ¿no es cierto? Estas llanuras medias por lo general pues son muy exuberantes, llueve bastante y aquí pues básicamente el agua como servicio es la dimensión de la clave del uso del agua en estas cuencas. ¿Listo? Digamos que no se ve tanto beneficio en la reutilización del agua, porque como hay tanta agua que le está llegando, listo, ese pasaría, digamos, a un segundo lugar, pero también hay un alto valor en el tratamiento del agua. ¿Para qué? Para maximizar la utilidad de los usuarios aguas abajo, lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? O sea, si yo trato el agua y la utilizo, vamos a propender porque las comunidades aguas abajo también la puedan utilizar. Y desde aquí, pues también se pueden extraer nutrientes. Bueno, y las tierras altas, que básicamente, pues la extracción de energía es una dimensión clave, ¿no es cierto?, para este uso del agua. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener altas caídas. Entonces, en estas caídas, pues vamos a poder aprovechar toda esa energía cinética y potencial del agua. Y vamos también a tener un alto valor en el tratamiento, pues, del agua. ¿Por qué? Por la misma cadena. ¿Listo? Desde arriba tenemos que empezar a tratar el agua para que los de abajo les llegue en perfectas condiciones. Bueno, ahora voy a parar un momento la presentación y les voy a mostrar o les voy a pedir que me ayuden con una pregunta. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar a Menti. Ay, perdón. Vamos a entrar a Menti y con este link, denme un segundito, y ya se los voy a poner. Bueno, vamos, no me está presentando ya. Bueno, esta es la pregunta. Vamos a tener un minutico para que la resolvamos. Básicamente, pues lo que les quiero pedir es que entren a menti.com. Ya les voy a poner el link en el chat para que lo tengan. Y con este código entran al link y van a responder esta pregunta. ¿Sabes cómo se relacionan el agua y la economía circular? Básicamente la idea es que me cuenten si sí saben cómo se relaciona, si no saben cómo se relaciona o si me quieren contar alguna otra cosa. ¿Listo?
Voy a poner aquí está perdón. Listo, ahí les pasé el link y el código, listo. Vamos a darle un minuto. Bueno, mientras terminan, vamos a seguir entonces con la presentación. Bueno, básicamente la idea es, espérate a ver, por acá me están preguntando que no se han podido conectar a la pregunta. Dame un segundo. Tienen que entrar a menti.com, www.menti.com, y con ese número, con ese código que les puse en el chat, ingresan ese código y con ese código ya pueden responder la pregunta. Bueno, listo, sigamos con la presentación. ¿Ve? ¿Cómo así? Bueno, si quieren pueden votar por aquí por el chat y nos van contando. Listo. Bueno, continuamos. Continuamos con la presentación y vamos a hablar un poquito ahora de las herramientas y los marcos de evaluación. A ver, ¿por qué? Porque hay bastantes herramientas que ya se encuentran en este momento operativas, ¿listo? Y dentro de las economías o dentro de las comunidades del agua y de la economía circular, pues obviamente existe una gran cantidad de herramientas de evaluación, de iniciativas, de enfoques de proyectos y otros métodos que pueden ser puntos de partidas eficaces para establecer un marco que vincule el agua y la economía circular. ¿Listo? Para esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tres cosas. El marco de trabajo, cuáles son las herramientas y cuáles son los métodos. Cuando esos tres elementos se conjugan, ahora vamos a tener el agua y el marco de trabajo de la economía circular y la vamos a aplicar al agua. ¿Listo? Estos enlaces que ven aquí van a estar pues disponibles, hay bastante información para que ustedes puedan tomar y aplicar. Listo, pero les voy a contar algunas herramientas o algunas iniciativas que se encuentran disponibles. Listo, por ejemplo, Resolve es de la organización McKinsey y Ellen MacArthur Foundation, y básicamente, ¿qué es lo que hace? Relacionar las dimensiones y el servicio y medidas del agua. Hay otra herramienta que se llama Caminos de Servicios de Agua en la Economía Circular, es de la International Water Association, y básicamente lo que quiere mostrar es una perspectiva de la economía circular desde los servicios del agua. Listo, el modelo de las 7 S de la economía circular y construcciones del grupo ARUM, y esto pues proporciona un enfoque holístico para las evaluaciones de la economía circular. El AWS Standard es del Alliance for Water Stewardship, y básicamente lo que nos muestra son los recursos hídricos y la calidad del agua, muy enfocado en la calidad del agua.
Hay otra herramienta que se llama el desempeño en el contexto de la cuenca hidrográfica, del BIER, el Beverage Industry Environmental Roundtable, y lo que habla es cómo se relacionan los recursos hídricos y la economía. Iniciativas de divulgación para las ciudades y el agua del Carbon Disclosure Project. Aquí básicamente lo que hablamos es de la huella hídrica y el uso sostenible del agua. La huella hídrica es una gran herramienta para poder medir cómo vamos, para medir o para tener un indicador de cómo se está transformando un proceso. Ejemplo, podemos medir la huella hídrica del hoy en un proceso, en una industria, para algún producto, etcétera, etcétera, y después de hacer todos estos, o de aplicar todos estos conceptos de economía circular y del agua, y del reuso del agua y de todo esto, volver a medir la huella hídrica. Esa diferencia entre el antes y el después es un excelente indicador y se ve realmente cómo se está comportando la empresa o la industria o la comunidad ante todos esos productos y procesos que se están realizando en pro de reutilizar y de mejorar el uso del agua. ¿Listo? En Gaia estamos certificados también pues para los cálculos de huella hídrica, ya saben pues que está completamente a la orden. Bueno, hay otra herramienta muy importante que es el marco de acción y riesgo del agua, de la RWAF, de la International Water Stewardship Program, y básicamente lo que dice es cómo se comparten los recursos de forma participativa, pensar global, pensar en comunidad, y la evaluación de la salud y de los ecosistemas de Invest y Ríos, y este es del Natural Capital Project. Lo que nos dice o en lo que se enfoca es cómo los servicios de los ecosistemas, carbono y economía de las soluciones. ¿Listo? Entonces, herramientas muy interesantes, muy importantes. Los invito a que vayan a estos links, a que busquen más información, a que lean, que es bien importante. Ahora pues ya hemos hablado mucho de la teoría y de los conceptos, vamos a hablar un poquito de ejemplos y oportunidades, como para ya empezar a terminar también pues la charla, ¿listo? Bueno, importantísimo. Por ejemplo, la extracción de celulosa del agua residual. ¿Quién se le hubiera ocurrido extraer celulosa? Pero sí, entonces se puede extraer por medio de ciertos procesos. La dimensión sería agua como portadora, porque recuerden que el agua está portando eso, esa celulosa que viene desde otro proceso. ¿Listo? ¿Y cuáles son las oportunidades de economía circular? Pues primero, optimizar el agua para reuso y producción energética. Y segundo, la extracción de nutrientes. ¿Ok? Vamos a ver otro de agua como portadora y son, por ejemplo, los efluentes ganaderos. A ver, en el proceso de captar y tratar los efluentes de las explotaciones ganaderas para garantizar la calidad del agua. ¿Listo? La dimensión sería agua como portadora. ¿Y cuáles son las oportunidades? Pues primero, captura de nutrientes. Ustedes saben que pues, en el material orgánico de las vaquitas pues hay gran cantidad de nutrientes. Y segundo, extracción de biomasa para generar energía a través de digestión anaerobia, lo que les estaba contando, biogás. Muy importante y se puede utilizar perfectamente. Bueno, otra aplicación sería en pesticidas y fertilizantes. El proceso sería aplicación de fertilizantes y pesticidas para agricultura. La dimensión sería ver el agua como un servicio. ¿Y cuáles son las oportunidades? Capturar las sustancias químicas y nutrientes de la escorrentía o de la biomasa residual. Lo que les estaba contando. Hay que empezar a pensar en cómo retiramos esos nutrientes y evitamos que pasen al ciclo del agua. Reusos de aguas grises, esto es una gran oportunidad que tenemos en todas las industrias, en todas las casas, en nuestro día a día. Y básicamente, ¿qué es? Que hay algunos tipos de aguas que no son tan contaminadas o son utilizadas ligeramente, digámoslo así. Las llamamos aguas grises, son muy fáciles de tratar. Aquí veríamos el agua pues como un servicio y las oportunidades serían extracción de valor de los subproductos del tratamiento de las aguas grises y la extracción de energía térmica por el mismo método de digestión anaerobia.
Bueno, aquí hay otra interesantísima, es hidrólisis térmica continua. Aquí básicamente lo que vamos a ver es cómo un proceso continuo de tratamiento de lodos para formar biogás, en comparación con otros métodos, ofrece una huella de carbono significativamente mejor. Entonces, es más amigable con el medio ambiente o tiene menos impacto en términos de huella de carbono utilizar esta hidrólisis térmica que producir gas por otros métodos. Aquí utilizaríamos el agua como fuente de energía y las oportunidades son utilización de subproductos y reuso del efluente tratado. Obviamente, cuando estamos haciendo esta hidrólisis, el agua producto de este proceso, pues tendría una mejor calidad. Y el tratamiento de aguas residuales y simbiosis industrial, que este es el, digamos, los más típicos y en los cuales hemos trabajado mucho más, que son procesos continuos de tratamiento de lodos para formar biogás. Lo mismo de arriba, pues básicamente se ofrece una huella de carbono significativamente mejor. El agua se utiliza como fuente de energía, se utilizan los subproductos y se reutiliza el efluente tratado. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos rápidos de elementos y plantas y sistemas de tratamiento y empresas que ya están haciendo mucho por el medio ambiente y que están aplicando todo este tema de economía circular. Vamos a hablar un poquito del reuso de agua en lavado de vehículos. Entonces vemos empresas como Coordinadora Mercantil, no sé si alcanzan a ver bien, miren el agua que llega a esta planta de tratamiento. El agua es completamente grasa, imagínense eso llegando a los ríos. Este fue el primer sistema de tratamiento. Básicamente se están reutilizando 30 metros cúbicos de agua al día. Se coge o se aprovecha todo el agua lluvias que cae al patio donde lavan y también se reutiliza. Este es otro sistema de tratamientos para reuso de agua, lavado de vehículos en coordinadora mercantil, completamente portátil. Miren aquí el agua cómo entra, el agua llena de pantano, de las llantas, pues obviamente de transitar por las carreteras de Colombia. Y miren cómo sale, pues así frita le dan a uno hasta ganas de tomársela. Aquí lo que les cuento, estos sistemas de tratamiento no son circuitos completamente cerrados, son circuitos semicerrados, pero se están obteniendo unos ahorros y unas disminuciones de hasta el 80%. Eso es una gran cantidad de agua, o sea, se reutiliza el agua al 80% y aparte de eso se aprovechan las aguas lluvias, entonces miren que se están dando varios usos a eso. Aquí vemos, por ejemplo, la planta de TCC. Miren también el agua cómo va entrando, diferentes estructuras, son sistemas de tratamiento físico, químico, y ya el agua cómo entra y cómo sale. Esto es TDM, aquí estamos haciendo las pruebas de tratabilidad de TDM. Miren, solo al agregarle un producto químico en la imagen de la derecha, cómo cambia la calidad del agua. Todos esos nutrientes y todos esos lodos que se sedimentan a la derecha, pues pueden ser viables de reaprovechar. Y el agua, pues obviamente se reutiliza. Aquí es bien interesante este ejemplo. Esto es economía circular aplicada al 100%. Fotón a nivel nacional realiza el 90% del lavado de su flota en seco. O sea, ellos no lavan con agua. ¿Y qué pasa? Resulta que el 10% de la flota, cuando llega, sobre todo de importación, que son estas vancitas que están viendo aquí, ellas llegan con una cera que el lavado en seco no les permite, esta cera hace que el lavado en seco no sea viable. Entonces, Fotón, para ser consecuente con todos sus temas de sostenibilidad, instaló un sistema de tratamiento de reuso de agua lavado de vehículos. Entonces, esta agua de ese 10%, digámoslo así, ¿qué se hace? Se aprovechan todas las aguas lluvias de los techos y este sistema de tratamiento permite la reutilización del agua, del agua del lavado de los vehículos. Listo. También aquí vemos empresas como Transportes Medellín, el lavado de los buses ya se está realizando de manera amigable con el medio ambiente. Y lo que estamos haciendo es aprovechar toda esta zona de lavado también como una superficie de recolección de aguas lluvias y entonces cuando llueve recargamos el sistema. ¿Listo? Entonces es súper amigable con el medio ambiente. Metrolínea en Bucaramanga, sus dos estaciones
y orgullosamente decimos que desde aquí, desde Antioquia, les estamos poniendo sus sistemas de tratamiento al metro de Medellín. Se les hizo también una optimización en todos los sistemas de reutilización de agua para el lavado de los trenes. Este es un ejemplo hermoso que me encanta contarles y es cómo de verdad hay una buena aplicación en todo el tema de economía circular en Viaseo, es la empresa de servicios de aseo en Envigado. ¿Qué se está haciendo aquí? Se hacen varias cosas. Primero, se recolectan, ellos tienen unas áreas de techo gigantes, se recolectan las áreas de techos, el agua se toma y se guarda en unos tanques y con el agua de lavado de los camiones, de los camiones de la basura, esa agua se trata y se reutiliza. Pero entonces se reutiliza mezclada con las aguas lluvias, pero una partecita, que es la partecita que hay que botar, que es agua limpia también y cumpliendo toda la normatividad, se hace en disposición de vías, o sea, en los camioncitos de lavado de las vías, de limpieza de las vías, esa agua se reutiliza ahí. Entonces, esa agua lo que está haciendo es que se evapora. Entonces, miren que está siendo súper amigable con el medio ambiente. También aplicamos este mismo sistema a Veolia, que es Aucosta en Cartagena. Y vamos a ver ahora unos ejemplos, ya para terminar, de sistemas de reuso de agua residual en industrias. Esta es una empresa que se llama Empacor, Propac. Ellos reutilizan el agua del lavado de la corrugadora. Aquí también están haciendo muchas cosas interesantes. Recuperan las aguas lluvias, se tratan las aguas de la corrugadora de las tintas, puras tintas. Miren el color tan impresionante. Y la salida de esta agua se mezcla con aguas lluvias para volver a lavar la corrugadora. Entonces es bien interesante este sistema. Aquí he aplicado varios de todos esos conceptos que estábamos hablando de economía circular en el agua. Vamos a hablar un poquito de obras de construcción. Tenemos unos sistemas de tratamiento en varias constructoras, en el Toyo, en el túnel del Toyo, en los túneles en el túnel de Oriente, perdón, en la entrada, en el portal de entrada y en el portal de salida. Entonces aquí hay cosas bien interesantes. ¿Qué se está haciendo? El agua que viene con gran cantidad de cemento, porque es el agua del recubrimiento del túnel, se trata. Ahora les muestro la calidad del agua de entrada y la de salida. Y parte de esa agua se reutiliza para lubricación y enfriamiento en la perforación. ¿Y eso qué estamos haciendo con eso? Disminuyendo la presión en la cuenca. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, necesitaban 20 litros por segundo para lubricación y enfriamiento, ya no se van a utilizar sino 5 o 10 y el resto se utiliza con agua recirculada. Listo, este sistema está tratando en Cañas Gordas 1.600 metros cúbicos día. Estos son de 2.160 metros cúbicos día. Miren, por ejemplo, aquí los lodos se están utilizando como relleno. Se les hizo unos estudios y funcionan perfectamente. Entonces se van para el relleno. Miren el agua aquí de entrada, eso es puro cemento. Y miren el agua de salida. Una belleza. Bueno, y ahora la joya de la corona para el final, sistemas de tratamiento, cero vertimientos, que esto es, digámoslo así, la utopía a la cual queremos llegar siempre. ¿Listo? Tenemos uno de nuestros mejores y principales clientes, Procter & Gamble. Ellos aquí, este trabajo fue sumamente interesante porque se colocó un sistema de tratamiento de agua completamente automatizado. El sistema lo manejan desde un computador los ingenieros y teníamos un problema. Resulta que el agua tenía unas sales que era súper difícil de retirar y entonces había que poner un sistema de ósmosis inversa carísimo, listo, que valía casi el doble de la planta de tratamiento de lo que había valido este sistema. Y bueno, ¿y qué hacemos con eso? Entonces, en conjunto con producción de Procter & Gamble, nos sentamos y empezamos a analizar y dijimos, venga, ¿cuál es la materia o cuál es el elemento que nos está poniendo problema? Es este. Venga, ¿y a ustedes para qué les sirve en producción? Ah, no, es que esa es una de nuestras materias primas. Ah, ¿cómo así? Y la estamos botando. Entonces lo que se hizo fue que se pulió el tratamiento del agua para que pudiéramos reutilizar completamente esa misma agua tratada ya para producción y para fabricación de producto. Entonces se cerró el ciclo completamente. Aquí ya lo único que sale es un lodo
que también lo están en este momento analizando para ver si se puede reutilizar. Y una empresa, ejemplo, también un gran cliente nuestro, y digamos que es una empresa que, de gran admiración para mí, porque aparte de ser cero vertimientos, son cero residuos. Entonces, ¿qué se está haciendo en Colcerámica, la planta de tratamiento de La Estrella, que queda ahí por la vía Vieja Caldas? Básicamente lo que se hace es que se instaló un sistema de tratamiento de agua residual no doméstica, se reutiliza el 100% del agua y la ósmosis y una ósmosis para desmineralización. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado, hacer el circuito del agua al 100% es bien difícil por la cantidad de sales y de minerales que se van acumulando. Y básicamente, y por lo cual más interesante es que se están recuperando el 100% de los lodos como materia prima para volver a fabricar más baldosas y más elementos de los que hace Colcerámica. Entonces es un gran ejemplo de economía circular, no solo en agua, sino también en energía y en residuos. Bueno, y así pues terminamos la charla. Ya son las 5 y algo, me disculpo pues porque normalmente era una hora. Voy a tratar de responder rápidamente las preguntas. A ver, yo veo, voy a leer el chat. A ver, rápido, hubo mucha participación. Perfecto. Bueno. Aquí me dicen, buenas tardes, ¿hasta qué punto es bueno reusar el agua teniendo en cuenta el tratamiento que debe recibir y su retorno a los cuerpos de agua? Bueno, eso es una muy buena pregunta. ¿Hasta qué punto es bueno reusar el agua? A ver, el agua como molécula H2O se puede reutilizar pues de forma infinita, digámoslo así, siempre y cuando sea económicamente viable el tratamiento. Un ejemplo, un agua con demasiadas sales o con demasiados no sé, minerales o metales, etcétera, etcétera, es muy posible que llevarla al siguiente paso para el reuso sea difícil. Entonces ahí hay que tener en cuenta, digamos, varias cosas. Lo primero es en qué se está utilizando, lo segundo es la calidad del agua y lo tercero es para qué la quiero volver a usar. ¿Listo? Hay, por ejemplo, también otro tema muy importante ahí y es que las aguas residuales no domésticas según la resolución 1207, no se puede reutilizar para aguas domésticas o en usos domésticos a no ser de que vuelva y se trate esa agua como no doméstica. ¿Listo? Lo que quiere decir es que no podemos botar aguas no domésticas como si fueran domésticas. Entonces, realmente ahí es un tema de análisis de ingeniería, muy buena la pregunta, y depende de un equilibrio entre los usos y el costo económico del tratamiento. ¿Listo? Igual, siempre para el cuerpo de agua tiene que retornar de acuerdo a lo que dice la normatividad, que es la resolución 0631. ¿Listo? Bueno. A ver, yo leo otro por aquí. Bueno. ¿Listo? Ya parece que no hay más preguntas, el resto eran las votaciones. Bueno, les quiero dar las gracias a todos los asistentes. Joanny, pues a ver, acabas de hacer una pregunta, las propiedades del agua. No, pero mira, vuelvo y te lo digo, o sea, el agua es una molécula, es H2O. Si tú pones un sistema de ósmosis inversa, por ejemplo, y tú retiras todos los elementos extraños al H2O, el agua sigue siendo agua. En el ciclo natural del agua, el agua se recircula y se recicla infinitamente. Listo, pero vuelvo y repito, o sea, realmente es hasta dónde económicamente sea viable reutilizarla. Listo, y que se pueda cumplir pues también con normatividades y todo eso. Bueno, y ya para finalizar, pues les doy las gracias a todos por su tiempo, por su compañía. Saben que con Gaia cuentan con un aliado estratégico y estamos juntos para metérsela toda a este planeta y a la sostenibilidad y ayudarle al medio ambiente. Y muchas gracias por todo.